Queridos hermanos, Dios les bendiga. Hoy estamos sábado, un hermoso sábado más que Dios nos permite estar aquí, hermanos, reunidos para estudiar y llevar adelante el estudio de la escuela sabática. Sean todos y todas bienvenidos, queridos hermanos. Para esta ocasión, queridos hermanos, como cada semana nos acompañan a veces el pastor Víctor, a veces yo, a veces otros diferentes pastores, y hoy nos acompaña el pastor Clemente Magallanes. Pastor, sea usted bienvenido. Y el hermano Miguel Juárez. Hermano Miguel, yo lo conozco por Miguelito. Gracias, sea bienvenidos, queridos hermanos. Hoy, queridos hermanos, estaremos estudiando el libro de Juan. Pero ¿qué les parece que para entrar de lleno vayamos a pedir la dirección del Señor? Les invitamos que vayamos de rodillas, queridos hermanos. Bendito Padre Santo, alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre, Señor. Amén. Te damos gracias, Padre, por el privilegio que nos das de estar aquí, Señor, con el estudio de la escuela sabática, bendito Padre Celestial. Mi Señor, te pedimos perdón si hemos pecado contra ti, bendito Padre Santo. Te pedimos y te rogamos, Señor, que nos des gracia para poder presentar tu palabra, a luz de tu palabra, Señor. Danos, alumbra nuestro entendimiento para poder entender tu palabra y llénanos con tu Santo Espíritu, Señor. Que nosotros, Señor, solamente seamos el medio y el instrumento, Señor, que hable tu palabra, pero que seas tú, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, dirigiendo este estudio, bendito Padre Santo, y que la honra y la gloria sean para ti, bendito Dios. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, queridos hermanos, hoy estaremos viendo el libro de Juan, señales que indican el camino. Interesante lo que el apóstol Juan dice, ¿verdad? Y para el lunes estaremos viendo, queridos hermanos, la boda de Caná, que se encuentra en Juan capítulo 2, versículo del 1 al 11. Eso es para el domingo, y para el lunes estaremos viendo la segunda señal en Galilea. Y el versículo bíblico lo encontramos en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 46 al 54. Y para el día martes estaremos viendo el milagro del estanque de Betesda. El texto bíblico lo encontramos en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 9. Y para el miércoles estaremos viendo corazones duros. Versículo bíblico lo encontramos en Juan, capítulo 5, versículo 10 al 16. Y para el día jueves estaremos viendo las afirmaciones de Jesús. El texto bíblico lo encontramos en Juan, capítulo 5, versículo 16 al 18. ¿Y qué dice de qué trata la lección de Juan hoy? Parece mentira, pastores, que ya estamos en el último trimestre ya del año, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a empezar una nueva lección que lleva por título ¿quién? El apóstol Juan. Pero vamos a ver qué es lo que hizo el apóstol Juan, o quién fue el apóstol Juan, ¿verdad? Es el mejor conocido como el hijo, ¿qué? El hijo amado. El hijo amado, el apóstol amado. Pero también tiene otro sobrenombre que es el hijo del trueno. Se pueden imaginar el temperamento de Juan como el hijo del trueno. Yo creo que es importante, ¿no? Sí. Sí, pastor. Bueno, de hecho, sí, como usted mencionó, pastor, ya dimos inicio a la primera lección de este trimestre. Ya lo que dice el pastor Magallanes, ¿verdad? Tiene énfasis en lo que habla el evangelio de este trimestre. Pero ¿qué les parece si iniciamos con el texto clave que nos muestra la lección? Amén. Vamos a irnos, si lo pueden proyectar en pantalla, en el evangelio de San Juan, capítulo 20, verso 30 y 31. Vamos a ver el texto clave que nos da inicio para entrar en este estudio en cuanto a lo que nos muestra. San Juan 20, 30, vean qué dice. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y el versículo 31, noten lo que nos muestra y nos dice:
pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este texto bíblico, pastores, nos muestra varias cosas, podemos aprender de esto. Y la entrada que nos muestra aquí nos dice, ¿verdad? No sé si ustedes se recuerdan, en el himnario adventista hay un himno que se lleva por nombre Oh Amor de Dios. Oh, qué lindo. Y si ustedes saben, ese himno nos está mostrando y nos dice en ciertos párrafos que si el cielo fuera un papel, ¿qué dice el himno? ¿Se acuerdan ustedes cómo va este himno? Sí. Es un himno muy, muy hermoso, Muy hermoso. porque dice que si todo hombre fuera un papel, un escritor, dice que no alcanzaría, ¿verdad? Y el mar fuera la tinta para escribir todo lo que Dios nos mostró. Aquí el Evangelio de San Juan está diciendo que está resumiendo las cosas, porque imagínense si hubiera escrito todo, ¿qué hubiera pasado? Muchos libros, ¿no? En muchos libros. Ahora, imagínense, ustedes tienen en sus manos un libro muy sencillo, resumido. Ahora, aquí nos está mostrando el texto bíblico algo muy hermoso. Voy a leerlo otra vez para enfatizar lo que queremos decir. Veamos, sigan la lectura ahí en casita. Vean qué dice. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Y aquí detrás de cámaras hablamos con el pastor Magallanes que Jesús, ¿por qué le dicen Jesús es el Cristo? Porque Jesús era el nombre personal de Cristo, o sea, Cristo era el Mesías, el prometido que iba a venir a dar libertad. Y el texto bíblico dice, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Y de ahí vamos a partir a desglosar lo que vamos a hablar en cuanto a esta lección. Así que el Pastor Raúl, algo para añadir a este día en cuanto al texto bíblico. Interesante lo que dice la sierva del Señor en Mensajes Selectos, tomo 1, página 289 y 290. Hablando de Juan, como quien conoce el alma, Juan atribuye todo poder a Cristo y habla de su grandeza y majestad. Hace refulgir rayos divinos de preciosa verdad como la luz del sol. Presenta a Cristo como al único mediador entre Dios y la humanidad. Qué lindo, pero también sigue diciendo abajo. Dice, la doctrina de la encarnación de Cristo en carne humana es un misterio. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Colosenses 1:26. Es el grande y profundo misterio de la piedad, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana, una naturaleza inferior a su naturaleza celestial. No hay nada que demuestre tanto como esto, maravillosa condescendencia de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo. Juan capítulo 3:16. Vemos que Juan presenta este admirable tema con tan sencillez que todos pueden captar las ideas expuestas y ser iluminados. Qué lindo. Como Juan lo escribió, como Juan lo relata de una manera tan sencillita que dice que cualquiera lo podría entender. Sí, Pastor Raúl, porque el discípulo amado Juan tenía un sazón, un toque dulce, un toque que se manifestaba su carácter, que quizás lo demás no, porque la escritura dice, ¿verdad, Pastor Magallanes, que él se recostaba al pecho de su maestro? Sí. Entonces, como dice usted, ese toque que Juan tenía, quizás los demás lo tenían, pero no lo tenían en su desarrollo completo. Ahora, Juan sí lo detallaba como, por ejemplo, si usted hace, imagínense, un regalo a su esposa, usted le da el regalo a su esposa y todo eso, y si usted le hace el regalo a su esposa y el regalo lo cuida, traje y se lo diga, ten mi amor, aquí está el regalo. En otra ocasión, imagínense, usted, pues el regalo ahí está, ahí te va. Entonces, si usted ese toque Juan le ponía todo esto. Por eso dice la mensajera del Señor que él tenía esa delicadeza, esa sencillez de presentarlo, porque era el verdadero, el tierno amor que él tenía en su corazón. Ese amor tan grande que Juan tenía con el maestro,
que se recostaba en el hombro, ¿verdad? Porque pues ese era el discípulo amado. Pero no solamente fue también el discípulo amado, sino también fue uno de los primeros que llegó a la tumba de Jesús, ¿verdad? Para ver su resurrección. Pero no solamente eso, también su resurrección, también nuestro Señor Jesucristo le encomendó a su propia madre, ¿verdad? Cuando le dijo, mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Así es que yo creo que hubo una unión, una comunicación muy grande y estrecha entre Cristo y el apóstol Juan, que para haberle encomendado esa obra al apóstol Juan. Hasta incluso, pastores, fíjense que Juan fue también el único que lo acompañó hasta la cruz. Exactamente. O sea, No vio. los demás discípulos, como les digo, sí tenían esa empatía o ese amor hacia Cristo, pero este sobrepasaba en ciertas maneras a demostrar su amor por Cristo. Y por eso el Evangelio, queridos televidentes, este trimestre va a ser de grande enseñanza y no se pierdan ninguna lección para que puedan conectarse cada día y poder comprender lo que el Evangelio de Juan nos dice. Algo que lo caracterizaba era de que el apóstol Juan también era el más joven de los 11. Exacto. Era un joven, ¿verdad? Y ese pues qué grande ejemplo, ¿verdad? Para hoy en día nosotros que los jóvenes lleguen a conocer al Señor. Y recordando eso, pastor, lo que el pastor Magallanes dijo, yo estaba estudiando en el libro Deseo de todas las gentes, y dice que cuando Jesús hacía sus milagros, lo hacía delante de los jóvenes, o sea, los discípulos, ¿no? En su trayectoria, ellos iban mirando con asombro lo que él estaba haciendo. Sí, pastor, adelante. Miren, queridos hermanos, como lo dice Juan. Dice, lo que él habla es para el pensamiento. Dice, así lo es Cristo para el Padre invisible, en la manifestación del Padre, y es llamado el Verbo de Dios. Dios envió a su Hijo al mundo, su divinidad revestida de la humanidad, para que el hombre llevara la imagen del Dios invisible. Dios a conocer con sus palabras su carácter, su poder y majestad, la naturaleza y los atributos. Miren cómo lo escribe la sierva del Señor. Dice que dio a conocer sus palabras, su carácter, su poder y majestad, la naturaleza y los atributos de Cristo. Como legislador, Jesús ejercía autoridad de Dios. Sus órdenes y decisiones eran apoyadas por el soberano del trono eterno. La gloria del Padre era revelada en el Hijo. Cristo puso de manifiesto el carácter del Padre. Estaba perfectamente relacionado con Dios, tan completamente imbuido de su luz, que el que había visto al Hijo había visto al Padre. Su voz era como la voz de Dios. Dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 11. Y eso lo encontramos en Al fin de conocerle, página 40. Y eso lo podemos ver, pastor, en el transcurso de su infancia. En el libro Deseo de todas las gentes dice que cuando Jesús se apartó de sus padres, y se recuerdan que su padre y su madre la estaban buscando, José y María. Entonces muestra y lo redacta la hermana de White, como él dice que cuando lo encontró María y José, a Jesús, dice que estaba, ¿dónde estaba Jesús? Estaba en el templo. Pero él fue llevado para allá por el Espíritu Santo, porque miró, dice que el Espíritu Santo le reveló que él iba a ser el Cordero. Por eso él se apartó, y no es porque se había perdido, él se apartó de sus padres porque sintió el peso que iba a tener del cargo de llevar todo el pecado del mundo, de la humanidad. Ahora, lo que quiero llevar es que en este momento, cuando se encuentra con María y José, dice que la madre le dijo como que lo quería castigar. Le quería dar un castigo, pero dice que él le contestó, dice, me es necesario
estar en los negocios de mi padre. Y cuando ella escuchó eso, dice que su cuerpo se estremeció y dijo, ahora recuerdo lo que el Espíritu, lo que el ángel me dijo. Entonces recordó que él, aunque era un niño, no solamente mostraba su sencillez, su humildad, sino que también se mostraba en autoridad. Por eso muestra que todo el caminar de los discípulos recibían esa enseñanza del modelo divino que era Cristo Jesús. Amén. Amén, interesante. Y miren, siguiendo el hilo de lo que se está hablando, miren lo que dice Elena G. de Guay en El Deseo de Todas las Gentes, página 373. Miren lo que dice: cada milagro que Cristo realizaba era una señal de su divinidad. Él estaba haciendo la obra que había sido predicha acerca del Mesías. Dice, pero para los fariseos esta obra de misericordia era una ofensa. Sí, eso lo vamos a ver, pastor, donde trata el día los corazones duros. Y ahí se va a entrar esa cita que usted está mencionando acerca de estos fariseos, que sus corazones estaban duros como de piedra. Por eso Cristo les decía con autoridad, dice, sepulcros blanqueados, dice, porque de labio me amáis, pero vuestro corazón está, dice, lejos de mí. Y tratando de conectar otra cita con eso, pastor, nos muestra, la mensajera del Señor nos da una expansión de todo esto y nos dice cómo era la niñez de Cristo. Y sabe que lo que usted acaba de leer, yo me estaba recordando ahorita y decía que Cristo, cuando era niño, dice que podía hacer sus cargas más fáciles, o sea, usar su poder, pero realmente Él enseñó, dice, y Él lo muestra, que para los jóvenes de hoy en día, el Señor les dio una enseñanza que ellos pueden, si se someten a la voluntad de Dios y todo esto, entonces ellos pueden ser vencedores, porque Cristo es el modelo que nos vino a enseñar muchas y muchas cosas. Yo sé que el pastor Magallanes quiere agregar algo. Pastor, adelante, sí. Sí, es muy importante acerca de la historia del apóstol Juan, ¿verdad? Porque pues en todo su transcurso también de su ministerio, fue uno de los apóstoles que fue el último de los apóstoles en morir. Y también fue uno de los que escribió el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Así es que tiene una grande trayectoria en el Evangelio, el apóstol Juan, que nos muestra que realmente también él tenía el mismo amor que Cristo tenía. Por eso era que se comprendía, se recostaba en su rezago por lo mismo, por el aprecio que le tenía a Dios. Yo pienso que ese era un lenguaje más entrañable que tenía él, porque él miraba todo eso, él percibía eso. Y el libro mismo, El Deseo de Todas las Gentes, nos dice cómo era el carácter, el pastor lo dijo al principio, cómo era el carácter de Juan. Dice que era, ¿cómo le decían? El hijo del trueno. Y la mensajera dice que la misma vez él estaba peleando con el hijo del trueno y convertirse en el discípulo amado. Y dice la mensajera del Señor que la misma vez estaban peleando y el que venció fue el discípulo amado. O sea, el amor de Cristo venció lo carnal que nosotros hoy en día no podemos vencer. Entonces eso nos enfoca a esto. Pero ahora, ¿qué les parece si vamos a otro texto bíblico que nos dice la lección? En el Evangelio mismo de San Juan, capítulo 21, verso 25, noten cómo nos da la secuencia de este primer día. San Juan, capítulo 21, verso 25, nos da la secuencia de lo que estamos estudiando para anexar un texto más, para ir concluyendo durante este primer día que estamos estudiando la lección del Evangelio de San Juan. Ok, vamos a proyectar. Si nos hacen el favor de presentar el Evangelio de San Juan, capítulo 21, verso 25, nos dice lo siguiente. La Biblia nos muestra una conexión de cada cosa y nos da la secuencia. Aquí está, vean qué dice. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, los que les comentaba al principio, ¿se acuerdan? Hay muchas cosas, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Por eso yo les contaba este himno que es Oh amor de Dios, que fue el Frederick Lehman el que lo escribió. Aquí lo escribió en Pasadena, California. Y es impresionante cómo él dice que él era
él era una persona que trabajaba en una fábrica donde preparaban o llevaban las frutas, vegetales y verduras. Y dice que una noche no pudo dormir este hombre y le dijo, Señor, bueno, ¿qué pasa? Y dice que ahí fue escribiendo estas estrofas hasta dar con el himno, oh amor de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, en la última estrofa ahí dice que si el cielo fuera el papel y el mar la tinta y el árbol un escritor, no alcanzaría para escribir todo lo que Dios nos dio. Wow. Bueno, ya el tiempo se nos está yendo. Pastores, ¿algo para finalizar el día? Bueno, yo creo que invitar a nuestros hermanos que nos acompañen para mañana con la siguiente lección. Interesante. Y para los que no han comprado sus libros, queridos hermanos, llamen a nuestro ministerio, a nuestras oficinas. Y ahí nuestras hermanas, las secretarias, muy atentamente les van a estar ayudando. Pero no se queden sin su libro, queridos hermanos. Y si usted asiste a alguna iglesia, el ministerio del Evangelio Eterno, acérquese con su pastor o con el obrero bíblico, con el de obra misionera, para pedir el libro. Es completamente gratis dentro de la iglesia. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Amén. Y que la luz de Cristo les alumbre.